Bueno, dijimos, en página, así, desde acá va a quedar cargado en YouTube. Estamos en la página 209.4, audiencias de apelación. La tramitación oral de las apelaciones ante la Cámara es saludable y razonable como lo es siempre la oralidad, que permite transmitir en forma más clara e inmediata conceptos y percepciones. El Código Penal procesal de la Nación Argentina, esas audiencias orales constituyen la única oportunidad de oralidad durante la instrucción. La obligatoriedad de esas audiencias orales es una incorporación reciente a dicho código, que hizo las veces remiendo de parche que subsana parcial y tardíamente la ausencia de oralidad ante el juez de instrucción. Hace poco tuvimos una audiencia en cámara, que la había compartido, y que es verdad, en la instrucción, en Nación, que es el sistema procesal más antiguo que tenemos, sigue siendo bastante escrito todo hasta que se vaya implementando el nuevo Código Federal, ¿no? Que estamos en esa transición que se patea. Dice, esa imagen tan natural de un juez sentado en nuestro estrado que ve pasar diferentes casos en sus narices no existe en la Argentina. El juez de instrucción ve pasar papeles y más papeles y muchas veces ni siquiera conoce a las partes involucradas en los casos. En este contexto amorfo y hasta antinatural se puso un poco de equilibrio permitiendo, al menos, la posibilidad de verle el rostro a un juez, a 3 jueces de cámara, en el trámite de un recurso. No es lo mismo, por supuesto, porque lo razonable es que la oralidad exista desde un primer momento. Si bien se hizo un intento en el camino correcto, su carácter de parche contiene algunos vicios que en ciertas ocasiones desvirtúan sus ventajas, como por ejemplo la posibilidad que tiene la Cámara de confirmar una resolución apelada sin dar fundamento, lo que sin dudas constituye un aliciente para convalidar las decisiones escrituradas provenientes de juzgados de instrucción. A mi juicio, el modo más efectivo de encarar las audiencias orales en el trámite de los recursos es el siguiente. A ver, me gusta, vamos a debatir. En primer lugar, contar con un sólido escrito de interposición de recurso, apelación, causación, nulidad, inaplicabilidad de ley, etc., que deje plasmado por escrito lo que luego se va a discutir oralmente. Esto es recomendable con independencia de que luego se plasme de un modo, grabación, acta, transcripción, lo ocurrido en la audiencia oral. Un escrito presentado y autosuficiente permite dejar una constancia visible de los planteos efectuados y ello es muy útil a la hora de interponer recursos ulteriores y sobre todo el recurso extraordinario federal cuya procedencia requiere el planteo previo de la cuestión constitucional o el recurso de causación que exige la protesta previa. Otra ventaja de contar con un escrito previo autosuficiente es el hecho de que cualquier duda que pueda haber dejado la posición oral permite a los jueces recurrir a la presentación escrita. El escrito también sirve como guía de los jueces durante la audiencia oral a la que pueden utilizar para aclarar las dudas que en la lectura puede haber dejado. Algo que siempre digo yo, pasa que no me quiero andar porque con Silvestroni, siempre que digo algo después sigo leyendo y lo dice el mismo libro, pero es que tampoco esa comodidad de ratificar lo escrito, yo siempre digo, si hay colegas que capaz que te piden, que te dice, bueno, se fija la audiencia por memorial. ¿Qué es por memorial? En Nación pasa esto, que suplantan la oralidad, dice una costumbre que va muy agarrada, suplantan la oralidad por un memorial, que uno fundamente en un escrito cuáles son los agravios de ese recurso. Cuáles son los agravios, son las cuestiones que afectan, que molestan, que afectan el derecho de defensa o lo que sea. Entonces, algunos dicen, no quiero que sea por escrito, que se fije la audiencia oral por el principio de oralidad. ¡Oh, qué lindo! Y después cuando van a la audiencia, dicen, ratifico todo lo escrito presentado en fojas tanto, en fecha tanto. Y si vas a pedir una audiencia oral, vas a poner la estructura judicial para ratificar lo escrito, ya te predispones más al tribunal, a la Cámara. Entonces ahí siempre es bueno, si vas a oralizarlo, es fundamental el recurso, pero también dejarle camino a la oralidad, ¿no? A lo que vas a plantearlo, porque si es solo para ratificar,
no tiene sentido. Otra ventaja de contar con... La desventaja de presentar un escrito demasiado autosuficiente es que constituye un anticipo de argumentos, justamente lo que dije recién, de argumentos que puede jugar en beneficio de la contraparte. Bueno, también, eso no lo dije. O que puede colocar a los jueces un estado de alerta frente a nuestros argumentos más débiles. Los argumentos inconsistentes son más efectivos cuando se utilizan sorpresivamente, precisamente porque el transcurso del tiempo otorga a los demás mayores posibilidades de encontrar credibilidad o defecto. Corresponderá analizar cada caso para establecer si es conveniente anticipar argumentos o si es preferible limitarse a la interposición de una apelación completa, pero no demasiado precisa, que impida que se anticipe eficazmente nuestra estrategia. En segundo lugar, es necesario administrar correctamente el tiempo de modo tal de dividirlo entre diferentes argumentos centrales. En las audiencias de duración estricta, esto es indispensable, y en las que no hay un tiempo límite no deja de serlo porque el tiempo de atención de los jueces es limitado. También en este tiempo del libro no había IA, ¿no? Creo que hoy también podés, que se queda de Aramar, ver, no que la IA te arme los fundamentos, sino que te ayude a organizar lo más importante y el orden en que uno va a querer oralizar. La parte de la oralidad tampoco no está la IA oral para que te suplante tu... Gracias. No fue a Mayer la entrevista, fue a Binder, que bueno, que más o menos estamos hablando de la misma categoría. Después más tarde lo vuelvo a subir una historia que no pudo ver, el link, la verdad que fue una oportunidad que tuvimos, digamos, espectacular. Y la verdad que, como te contaba hace un rato, pintó, estábamos en Capital en una fiesta, sacamos los pasajes y nos fuimos a las 5 de la mañana para Córdoba y volvimos en el día, así que fue una locura. Bueno, sigamos. En tercer lugar, no pasa nada. A ver, Mayer, Binder, estamos todos. Por lo menos dijiste lo confundiste con un apellido dogmático de categoría, así que está permitido. En tercer lugar, y relacionado con la administración del tiempo, es preciso enfocar la esencia del caso. Los argumentos, los argumentos centrales deben expresarse con claridad, sin términos rebuscados ni disquisiciones de poca importancia. Bueno, ¿qué libro recomiendo? Mejor calidad. Bueno, el libro que estoy leyendo ahora es muy interesante, pero lo estoy descubriendo con ustedes porque no lo había leído. Yo siempre cuando leo un libro en vivo, capaz que previamente ya lo leí yo, no. Para la oralidad, a ver, yo más que el libro, a ver, esto es algo muy particular. Uno puede leer un libro de oralidad, que te va a decir sí, porque el mensaje elocuente tiene que... Todo lo que vos quieras y es hermoso de la lectura, no estoy discriminando. Léelo, pero si hay talleres de oratoria que son buenos, yo hice taller de oratoria que no soy mejor orador ni a palos, soy bastante más. Ahí me sirvió mucho el taller de oratoria para hablar despacio, hablo rápido, ya sé que es hablo rápido. Sí, yo estoy leyendo ese ahora, el manual de abogado defensor. Pero yo creo que pasa más, la práctica, la oralidad pasa más por otro lado. Primero animarse a hablar. Cumplís años, pedí la palabra y dan las palabras. Estás en un evento, sos soltero y vas a bailar, encará, oralizá. Vas a un juzgado, llevar la hojita y tenés vergüenza, A ver, y otra cosa, la timidez y la vergüenza no es enemigo, no es traba de nadie. Todos tenemos, yo hoy en día, después de la experiencia que tengo, cuando tengo que dar una charla, o un taller, o una audiencia, o un juicio, un debate oral, siento el nerviosismo o la ansiedad, me agarra, yo transpiro, yo tengo un tema que me agarra calor rápido. Y sin embargo lo voy practicando. Yo siempre tengo mucha ganas de hacer algo. Una vez hice un taller de coaching, vivencié hace unos años, y digo, adaptaría eso al formato de la litigación. Juntar un grupo de 5 o 10 personas y decir, bueno, a ver, ¿cuál es tu debilidad? ¿Cuál es tu miedo? ¿Miedo escénico? ¿Qué te da cosa la exposición de la cámara? ¿Qué te da? Te da el juez, uno viste el juez, entra el juez y todos temblamos. El juez es un ser mortal igual que vos, igual que yo, que estudió y que hizo una carrera y algunos han llegado ahí porque llegar. No todos tienen la verdad asegurada. Entonces hay que correr los miedos, y hay un trabajo más psicológico, más de confrontación y de animarse y de manejar las emociones.
saber, bueno, no importa, pero es un tema muy interesante que algo me gustaría hacer con eso. Estoy craneando algo, ya le tiré a Lucas el otro día, algo tengo que armar con todo esto. Hay que sacar los fantasmas un poco. En cuarto lugar, es muy útil para una buena defensa construir conceptos que puedan relacionarse de forma sencilla, con nociones constitucionales, elementales y con el sentido común. Si somos defensores y sostenemos que no hay prueba suficiente en contra de nuestro cliente, es preciso enarbolar la noción de carga de prueba y el principio de inocencia. El latiguillo, el fiscal no probó, es ideal para ello. No solo eso también, eso cuando fue un alegato final que le digo, acá el fiscal prometió al tribunal, prometió al jurado que iba a traer pruebas que iban a justificar el pedido de pena de este señor. Y el fiscal nos mintió, el fiscal prometió algo que no cumplió. Y ahí prevalece siempre también el principio de inocencia, como sabemos que el principio de inocencia muchas veces es vulnerado o es atacado, entonces ahí también está bueno no solamente descansar en lo que el fiscal no pudo probar, sino que a pesar que el fiscal no pudo probar lo que tuvo que probar, yo como defensa acredité esto y esto, bueno, depende de cada cuestión. Bueno, el latiguillo, el fiscal no probó, es ideal para ello, no solo porque ese vínculo con una noción constitucional básica, sino porque permite difumar la eventual gravedad del hecho. ¿Qué gravedad puede tener una responsabilidad no probada? O esto me acuerdo una vez, una causa que lamentablemente no continúe por una cuestión de desacuerdos con el defendido. San Isidro tenía un juicio que la fiscal me dice, no, cuando vea la cámara GES, el doctor, esto va a ver lo que es una gravedad. Yo qué sé, ¿con qué me encontré en la cámara GESEL? Cuando vea la cámara GESEL, me encuentro con una cámara GESEL, obviamente que nunca es agradable, pero era igual a muchas cámaras GESEL. Entonces, bueno, digo, doctora, yo no sé, digo, con todo el respeto a las partes, digo, pero, digo, no sé cuántas cámaras GESEL vio usted, pero esta que vi yo, estoy viendo una más de la que vi. Bueno, hago entre paréntesis y sigo. Recuerden que en junio, el lunes, este lunes, hoy, el lunes que viene, a esta hora vamos a estar comenzando el taller, de 6 a 8, vamos a hacer un taller de litigación penal, se pueden anotar, está toda la información en la publicación, el valor, todo. El que no puede abonar, el que se le complica pagar porque está justo, lo que sea, me habla en privado y no pasa nada. Es más, alguno que está ahora quiere hacer, el que está escuchando ahora, no hay muchas personas conectadas, y lo quiere hacer, me avisa por privado y se lo regalo. Pero tengo que fijar 5 menos 10, que sea un mensaje de acá a 10 minutos. Sigamos leyendo. Es preciso tener en cuenta. Nos vemos, adiós. Es preciso tener en cuenta que en estas audiencias orales no se pueden agregar motivos que no fueron expresamente introducidos en el escrito de apelación. Eso es un tema re importante. Cuando uno va, el otro día en la audiencia que tuve, yo estaba por la querella, no por la defensa en ese momento. Cuando hago, si me agarra culpa cuando estoy por la querella, pero bueno, estaba por la querella. Y el defensor me venía a alegar un montón del tipo penal, porque Jacobs decía que, digo, perdón, digo, está hermoso la cátedra que nos está dando. No, si quiero tomar un curso, lo aviso y me anoto en la cátedra. Pero acá venimos a hablar de un objeto, a ver si está mal archivado o no la denuncia. Después la parte probatoria, dogmática, la vamos a ver en el momento que se desarrolle el proceso. Porque acá estamos discutiendo otra cosa. El objeto tiene que ser el que se va a discutir. Y también la contraparte tiene que estar atenta a eso para que no se vaya el objeto el que está fundamentando otro lado. Pero no basta con enunciar los agravios generales, porque se corre el riesgo de que la Cámara discrimine luego, dentro de los enunciados genéricos, las críticas concretas realizadas. Por ejemplo, si nos agraviamos de la valoración de la prueba, pero solo con relación a la contradicción de lo dicho un testigo, y luego en el memorial oral nos agraviamos también de la conclusión de una pericia, corremos el riesgo de que se nos impida alegar sobre ese agravio, por no haber sido expresamente contenido en el escrito de apelación. Ahí también tiene que estar atento de la contraparte, depende de quién estamos. Como vemos, dependerá del criterio del tribunal, pero es necesario prestar lo suficiente atención para introducir todos aquellos agravios que podemos necesitar defender en la audiencia. Esto es importante porque muchas veces hoy estoy hablando de la apelación, pero esto pasa muchas veces en los juicios orales, que también, que hay reglas de litigación, pero hay jueces que son mucho más permisivos.
Entonces ahí cuando tenemos un juez permisivo de otro lado, en el juicio del Diego, que gracias a Dios tengo la oportunidad de poder presenciar, y pasa mucho eso, ¿no? Que hay un juez donde, para mantener el orden de los enfrentamientos que hay en los litigantes, pone muchos límites. Pero también hay que hacerlo ver, porque a veces que playa un poco más de las reglas. También hay que prestar atención a los agravios introducidos por la contraparte en su escrito de apelación, porque si ésta, en la audiencia oral, introduce otro que no fue... ya lo leí, estoy leyendo de nuevo. En el fallo TAS, Resistencia a Autoridad, causa 36.585 de la Cámara Nacional del Crimen, Sala 5, los jueces Rodolfo Pocielo, Argerich y María Laura Carrigós, Mirta González, se discutió esta cuestión y en su parte pertinente se sostuvo lo siguiente. Ahora hay un fallito que nunca viene mal. Vamos, La defensa replicó que el fiscal se había excedido en la audiencia de los argumentos interpuestos oportunamente en la apelación, en cuanto a aquella no cuestionó la tipicidad y solo valoró los testimonios aunados en la causa. Sentado ello, argumentó que el recurso había sido erróneamente fundado, en tanto se dirigió a debatir la materialidad del hecho, lo cual no fue dubitado en el resolutorio del juez. Por lo tanto, solicitó se declare mal conseguido el recurso. Al momento de resolver, la sala entiende que los agravios planteados por la defensa del imputado son correctos. Son correctos y así habrá de valorarse. El órgano juzgador, luego de reseñar los elementos probatorios recabados en la causa, valoró que la desobediencia a la orden relativa a la propia detención no posee caracteres delictivos, por lo que entendió que los hechos investigados no encuadran en una figura penal y consecuentemente sobreselló a ACT. Está bueno tener en claro estas cosas, porque a veces una buena parada de manos procesales de entrada, te evitas también la apelación. Yo hace poco tuve un temita, no voy a una cuestión de privacidad, no voy a decir dónde, y yo cuando observo un par de cuestiones que son atacables del recurso, fui y lo hablé en primera instancia primeramente. Digo, doctor, acá se vio esta situación, y esto, porque yo voy a plantear la nulidad de esto y aquello, pero quizás podemos, como una persona privada de libertad, quizás podemos previamente a plantearlo, que no le denieguen y apelarlo, podemos llegar a aportar la prueba, hacer esto y esto. A ver, con buena voluntad y es difícil, a veces tenés fiscales que son cerrados, ¿no? Pero hay que buscar el diálogo siempre. Aún así, cuando no hay oralidad en la instrucción, ¿no? Buscarlo en el sentido no de la audiencia oral, sino del diálogo. Somos partes, y las partes pueden conversar, ¿sí? Las partes pueden conversar. Hay también una lógica versal que empezar a cambiar, ¿no? Una costumbre que... Siempre la costumbre inquisitiva, la costumbre antigua, el dinosaurio de tribunales va a querer frenar el avance del acusatorio. Eso es algo que pasó, sigue pasando y va a repasar, porque eso, mientras avance el acusatorio, se le acaba la joda mucho. Realizar la salvedad y cotejando el resultado impugnado con la apelación realizada, se advierte que esta última no resiste un examen de razonabilidad, pues presenta una fundamentación aparente que rebate lo que no se objeta y en consecuencia no es una crítica lógica a los argumentos del juez acuo. La incongruencia señalada impide al tribunal pronunciarse sobre el fondo, pues la competencia ha sido delimitada por los puntos de resolución a la que se refieren los motivos de agravio, artículo 445 del Código Procesal Penal de la Nación, que, como se ha señalado, no son materia de debate en la presente causa. Por lo tanto, el tribunal resuelve declarar mal concedido el recurso interpuesto a Fojas 42. En este fallo se marcan dos defectos de la actividad recursiva de la Fiscalía. El primero es la introducción de un agravio nuevo durante la audiencia oral, consistente en afirmar la tipicidad del hecho que el juez de primera instancia había considerado atípico, porque ahí también, si vos alegás un hecho que no fue atacado y discutido en primera instancia, también estás violentando también la doble instancia. Y más aún cuando es en perjuicio del imputado. Acá el recurso lo hace el fiscal. Entonces el fiscal no puede tener una doble persecución, una doble oportunidad, porque eso es una doble persecución equivalente al nibis in idem. El segundo, bien destacado por la defensa y por los jueces de Cámara, consistente en que la apelación no encontraba en verdad motivada, porque no rebatía el verdadero fundamento de la decisión de primera instancia, que era la tipicidad. Y es justamente por ello que se resuelve quedar mal conseguido el recurso de apelación.
Bueno, también que se lo digan a la fiscalía, porque esa piedra sirve para la defensa. Dice, los agravios dichos por la defensa no alcanzan a justificar, no alcanza a qué, hermano. Tenés que verlo bien. Este tipo de situaciones suele ser común. Muchas veces los jueces conceden recurso de apelación que no critican los verdaderos argumentos de la decisión recurrida. En el fallo citado ello era muy claro, pero hay otros casos en los que es necesario un análisis más riguroso. Como ocurre, por ejemplo, cuando existen varios imputados y la apelación no distingue los agravios relativos a cada uno de ellos. Supongamos que se atribuye al imputado X el haber roto la ventana de una casa, mientras que al imputado Z se le atribuye haber llevado a X hasta el lugar del hecho. Supongamos que el juez sobresea a X dictando que no se probó que los vidrios fueron rotos por el imputado, dado que aparecían haber estado rotos con anterioridad, y también sobresea a Z diciendo que, en su caso, además de la falta de pruebas sobre el hecho principal, está probado que no sabía lo que X haría una vez llegado al lugar, es decir, un caso de manual de ausencia de dolo del partícipe. Supongamos que el acusador apela al sobrecimiento de los dos imputados sosteniendo como fundamento que varios testigos vieron el vidrio sano antes del hecho. Si se concede la apelación y somos defensores de Z, nuestra defensa tiene que apuntar a que la Cámara declare mal concedido el recurso, porque no contiene ningún agravio relacionado con el fundamento sobre el sobrecimiento de nuestro cliente. Si el acusador no cuestionó expresamente la negación del dolo efectuada sobre el sobrecimiento, aun cuando haya manifestado su intención de apelar el sobrecimiento de Z, no dedujo, a su respecto, una verdadera apelación. Este tipo de errores son comunes en las causas complejas, con muchos imputados, y dado que el plazo para apelar el plazo a apelar en el Código Procesal Penal de la Nación es de 3 días, puede ocurrir que el acusador no exprese concretamente los agravios relacionados con la situación de cada uno de ellos, y ni hablar de la apelación de la excarcelación, que es de 24 horas el plazo. Por ejemplo, otro fallo, a ver, cortito, vamos a salir de este. Por ejemplo, en el caso GGJ, sobrecimiento, defraudación, de la sala número 2, de la sala segunda, la Cámara del Crimen, causa 33.211, ubicación, el 25 de marzo de 2008, en el que se había concedido un recurso de apelación deducido respecto al sobrecimiento de todos los imputados, se resolvió. 2 puntos. Resta al tribunal decidir acerca de la nulidad planteada a Fojas 539 por la asistencia letrada de AW, en lo atiniente a la concesión del recurso de apelación proveído a Fojas 524. En torno a ello, cabe señalar que, aun cuando el tenor de dicha providencia no amerita la invalidez pretendida, se comparte que la argumentación que condujo a dictar el sobreseimiento a la antes mencionada exhibe razones de orden diferente a las pronunciadas con respecto a JG, motivo por el que la impugnación deducida en Foja 521-23, sin alguna alusión particular a la singular situación de la nombrada, no alcanza para cuestionar la decisión que se adoptó con relación a la causante, y que entonces deberá declararse erróneamente concedido. Jueces Giacaro, Bonorino, Pero y Argerich. Vamos a terminar este punto. ¿Cuánto nos queda? A ver. Nos queda poquito. Vamos a terminar este punto. Después vemos qué hacemos. Más allá del punto que se viene analizando respecto a la estrategia a seguir en los recursos de apelación, muchas veces también hay cuestiones que uno tiene que ver si vas a apelarlo o si previamente a apelarlo es preferible litigarlo y luego plantear de nuevo la situación por los nuevos hechos que se incorporaron. A ver, una excarcelación denegada que se presentó prematuramente por la misma detención, hay un error muchas veces que hacemos en la defensa, más cuando somos más nuevos, es que no cae el cliente, tipiamos la excarcelación y la presentamos ahí al rápido como para cumplir con el cliente y mostrar que estamos trabajando y ganarnos el honorario. Y a veces es mejor decir, che, pará, ¿tiene antecedentes? ¿Falta tener un domicilio fijo arraigado? Bueno, vamos a litigar primero esto, vamos a acreditar en la causa para
amerituar los riesgos de fuga o de entorpecimiento, y después a veces prefiere esperar 2 días, depende del caso concreto, no generalicemos si no avanzamos más. A veces preferir esperar 2 días, saber comunicar esto al defendido, y decir, che, mirá, si yo presento esta carcelación ahora, la van a rechazar por X motivo, porque conozco la cámara, conozco esto, lo que sea así. Entonces, preferiblemente, vamos primero a acreditar esto, y después pedimos la... Esta solución se confirmó el sobrecimiento del restante imputado, pero sin duda resulta mucho más beneficiosa la resolución que declara mal concedido el recurso del querellante, porque prácticamente lo priva de la posibilidad de interponer un ulterior recurso de cadación, o lo que lo mismo es, hace la procedencia de que ese recurso dependa de que pueda contrarrestar con éxito el argumento de la falta de motivación de la apelación. Otro elemento a tener en cuenta en estas audiencias orales es que no basta con remitirse a lo expuesto en el recurso de apelación, la que hablábamos previamente, salvo en los casos en los que los tribunales buscan por alto la reforma introducida en el 454 y permite presentación de memoriales escritos, en cuyo caso todo es posible. Bueno, eso le digo que la mayoría, salvo algunos, la mayoría quieren ir por el memorial. Los tribunales, que cumplen a rajatabla con la realización de la audiencia, exigen que el abogado recurrente exprese sus agravios de manera autosuficiente. Así ocurrió en la causa Rafael Juan José de la Sala 1 de la Cámara Nacional Criminal y Correccional, causa 35.331 del 5 de febrero del 2009, en la que, conforme surge la propia resolución, ocurrió lo siguiente. En la ciudad de Buenos Aires, a los 5 días del mes de febrero de 2009 hace bastante ya, se celebra la audiencia oral y pública en el presente recurso. Considera palabra recurrente al manifestar que se remitía, me encanta ver lo que yo voy a pensar, al escrito de presentación del recurso, al hacerse saber lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 454 del Código Procesal de la Nación, e invitado para que expusiera oralmente en la audiencia el fundamento de los agravios conforme le indicara el tribunal, reiteró que se remitía a lo oportunamente opuesto al momento de interponer el recurso. De tal modo, que otorgar la palabra al recurrente para que exponga el fundamento de esa operación, nada dijo, afirmando incluso que no lo recordaba. Por lo que no cabe a nuestro criterio otra solución que detener por desistido el recurso interpuesto. Cuando uno no se presenta en la audiencia o se presenta pero no ratifica los fundamentos y no explaya oralmente los fundamentos que va a ampliar lo que sea, también se puede dar por desistido el recurso, por no sostenerlo el recurso, porque si yo no voy a la audiencia, así que no me acuerdo la palabra y que ratifico lo escrito, corremos el riesgo también de que den por desierto ese recurso. De tal modo, sin perjuicio de interposición de otras salas, el tribunal pueda tener al respecto, incluso el criterio seguido por las cámaras de apelaciones de otros fueros. Está bien que a veces los fundamentos, cuando son restricciones al derecho de defensa, también puede ser arbitrario, ¿no? Porque si un recurso está interpuesto y es visiblemente que prospera y lo escrito es suficiente, también lo puede tratar igual, más allá del apartar o no al defensor de la causa, ¿no? No privarlo del derecho de defensa, pero bueno, son temas... Sigamos, ya terminamos, quedan 3 parrafitos, menos de media hoja. Una particularidad que muchas veces advierte en estas audiencias orales es que en lugar de intervenir 3 jueces de la Cámara, intervienen 2. Siempre pasa eso. La pregunta es, ¿qué ocurre si los 2 no se ponen de acuerdo y resulta necesaria la intervención de un tercer juez que no estuvo presente en la audiencia? En la causa FBA sobre nulidad, la sala quinta de la Cámara del Crimen, se convalidó una edición en la que el voto principal lo emitió el juez que no estuvo presente en la audiencia, comentando que, en definitiva, la audiencia versa sobre los motivos previos del agravio, que no existe una violación de la inmediatez porque la prueba no se produce en la audiencia y que el juez no estuvo presente, pudo escuchar el audio correspondiente. Bueno, esto pasa mucho. En la audiencia que tuve la última en cámara la semana pasada, justamente habían 2 jueces, se aclara en el acta de que la ausencia del juez se corresponde a tal motivo y que en caso de disidencia entre los 2 jueces presentes se va a escuchar, la audiencia está siendo grabada, digitalizada y las piezas puestas a disposición para que pueda desempatar en caso que haga falta. Si los 2 jueces ya votan a favor o en contra, en mayoría, ya no hace falta. Así es.
Se discute si el letrado patrocinante de la querella puede concurrir a su cliente en la audiencia oral. Si los tribunales lo admiten, es aconsejable llevar al cliente en persona. Esto es importantísimo. Cuando estamos por la querella es la víctima en nación que asume un rol activo en la causa penal. Aporta pruebas, discute, notificada, se tiene que notificar de los movimientos que hay en la causa y todo eso. Cuando nos presentamos solo por la querella, depende del criterio de la Cámara, puede pasar que, porque para mí no hace falta, porque la audiencia para mí es una audiencia técnica, y en el recurso, si está avalado por el cliente y eso y demás, que esté presente. Uno puede decir, no, que esté presente. Después los clientes van y la audiencia es re aburrida porque es algo técnico y quedan dibujados. Entonces, hay cámaras que permiten que vaya el letrado a representación de los derechos, aún sin poder, con la querella ya asumida. Hay otros que quieren que esté el titular del derecho presente en la audiencia. Bueno, hemos terminado el punto 4. Ahora viene el punto 5, que son audiencias preliminares al juicio. También interesante. Justamente anuncio, hoy cerramos el invitado del próximo workshop, no voy a adelantar, pero es un funcionario de un tribunal criminal que nos va a hablar de la etapa intermedia y la conformación de juicios por jurados y demás. Va a estar buena esa reunión, así que están invitados como siempre. Bueno, leo el punto 5. A ver si es muy largo, si no es muy largo lo leo, si no... Ah, ya terminamos el capítulo, sí. Voy a leer este que es cortito. Vamos a terminar el capítulo hoy. Bueno, punto 5, audiencias preliminares al juicio. Audiencias preliminares al juicio, previas al juicio. Repetía lo mismo, ¿no? Existen distintos tipos de audiencias previas al juicio oral, propiamente dicho. Ya se hizo referencia a la audiencia de prueba reglada en el artículo 338 del Código Procesal Bonaerense. Otros códigos prevén una audiencia preliminar para discutir diferentes cuestiones. Así, por ejemplo, el Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires, en su artículo 210, prevé la fijación de una audiencia para discutir la procedencia de la prueba y toda cuestión de la defensa considere pertinente. En dicho Código Procesal, esa audiencia constituye el filtro jurisdiccional de la labor de la Fiscalía. Es la oportunidad que tiene la defensa de solicitar al juez que detenga allí el proceso y no envíe la causa a juicio. De hecho, en esa audiencia se deciden las excepciones entre las que se encuentra la falta de acción. De todo modo, la defensa no tiene la carga de accionar para detener el avance de la acción. La mera posición a la elevación del juicio constituye un acto procesal suficiente para instar un sobrecimiento por la sencilla razón de que la defensa no tiene nada que actuar para conseguir su derecho. Pero bueno, acá sabemos que en la práctica de consulta después de la lectura me hablan por privado y fijamos una consulta como corresponde con los respectivos tiempos de consulta y honorario, así en vivo medio incómodo, sin conocer el hecho de fondo. Así que el objetivo de la lectura. Después, con mucho gusto, establecemos una entrevista. Esas audiencias son determinadas en la estrategia defensiva, no solo con relación a la prueba, sino como un verdadero acto de defensa casi tan importante como el juicio mismo. En el citado Código de la Ciudad de Buenos Aires, esa audiencia otorga un amplio margen para ejercer defensa de todo tipo, nulidades, excepciones, peticiones que consideren pertinentes, decidir con carácter previo, además de la discusión sobre la prueba. Un elemento ventajoso es a tener en cuenta es que el juez que se ocupa de dicha audiencia no es el mismo que se ocupa luego del juicio oral, si es que éste se hace. Eso otorga verdaderamente una doble posibilidad de defensa, además de la previa que existe de por sí durante la investigación preparatoria. Una de las ventajas principales de que intervenga un juez diferente, esto hablamos, hace un rato compartí un video acá en TikTok y en Instagram también, justamente un extracto, hablábamos con el doctor Caputo en la última entrevista que hicimos, hablamos justamente en la audiencia oral, en la elevación a juicio, posición de elevación a juicio, que es escrito por el Buenos Aires, y digo, qué bueno que sería que sea oral, porque ahí la defensa puede también, es un acto, porque el escrito es yo cada vez lo detesto más el escrito porque es cómodo. Escriben, rechazo, sentado del escritorio cualquiera rechaza.
En cambio, una oralidad, si podemos entrar en un debate de calidad para ver si realmente es necesario ir a juicio o no. Pero bueno, sigue siendo todo escrito y todo se eleva. Si nos proponemos cuestionar la validez del procedimiento en términos radicales, una audiencia de este tipo ante un juez diferente a la que va a juzgar es una verdadera joya procesal. Es la oportunidad de despacharse contra el fiscal, contra la policía, contra la prueba, contra el juez, contra el sistema, intentando un triunfo anticipado y contundente, sin que ello nos prive la posibilidad, en caso de que se termine realizando el juicio, de desarrollar una defensa moderada y hasta sumisa y mendicante ante un tribunal diferente. Esta audiencia debe ser aprovechada para explicarle al juez las razones por las que nuestro cliente no debe ser sometido a juicio oral. Es una oportunidad de oro, un filtro que debemos poner en funcionamiento para evitar un riesgo mayor, porque un juicio siempre es un riesgo y siempre causa perjuicios aunque se gane. Otra ventaja que debe aprovecharse a este tipo de audiencias es la oportunidad de condicionar el futuro juicio ante otro juez en términos que nos resulten favorables, tanto mediante la producción de pruebas que generen cauces procesales que condicionen posteriormente una situación de duda, como mediante el bloqueo o la introducción de la prueba de cargo que pretende la Fiscalía. Sí, a veces también está bueno plantear, a mí con el último juicio de Vargas, nosotros hicimos un planteo de posición de elevación a juicio bastante completo y mostramos bastante cartas. Y no me preocupó eso, porque estaba seguro de que, digo, yo quiero que vea, si el fiscal ve con lo que vamos a ir a juicio, de que no va a ser fácil la labor que tienen. Y con el criterio de objetividad podés todavía desistir de la acción. No lo logramos en el sentido que si la acción desistió de uno de los tipos penales, que fue la reducción de servidumbres, después además la dejó, pero lo logramos ganar y sacar el sobrecimiento. Entonces, esa estrategia principal no puede cumplirse, pero en forma subyacente hay un plan B que puede quedar en terreno marcado. Bueno, gente, hemos terminado el capítulo 6, ahora arranca el capítulo 7, que es el juicio oral. Yo quiero terminar este libro, además de que está bueno y está siendo productivo, porque quiero arrancar el tomo 8 de Binder. Y lo quiero leer en vivo. Lo tengo que comprar, todavía no lo compré. Pero quiero avanzar un poquito con esto. Igual vamos bastante bien, vamos a página 229 de 386, nos falta, vamos a hacerlo bastante rápido. O arranca el capítulo, ¿qué hago, che? ¿Me quedo o leo un poco más? ¿Alguien me sigue si leo un poco más? Si no, cierro la computadora. Yo hoy juego fulbito en un rato, estoy sentido para ir a jugar la pelota. Si alguien se queda, un rato más, leemos un poquito. Agarren una manito, un like, algo para que no quede tan solo en la lectura. Estamos escuchando, bien, Jackson el tripa, vamos Jackson el tripa. Ok, vamos a leer un poquito más, aunque sea unos puntos. Capítulo 7, estamos en página, si no me equivoco, 217, y ya vamos a hablar, esto me gusta igual leerlo, vamos a leer el juicio oral. Punto 1, generalidades. No es necesario explicar al lector de este libro lo que es un juicio oral. Las estrategias para encararlo son infinitas y todo lo que se pueda decir al respecto corre el riesgo de construir una simple verdad de perogrullo. Es obvio que al juicio oral hay que asistir conociendo todo el expediente, la ley aplicable al caso, las opiniones doctrinarias sobre él, los antecedentes jurisprudenciales, la explicación que nos brinda el cliente. Además hay que estar preparado para las sorpresas porque el juicio oral se caracteriza justamente por la inmediatez y velocidad en el transcurso de los sucesos. Es por ello que la experiencia en juicios y el conocimiento del derecho permite al abogado salir de situaciones embarazosas. Ahí en el juicio está la verdad, la preparación del litigante.
Y no tanto por ganar o perder, sino que tiene que ver por la preparación, porque en el momento uno puede ir con un librito de memoria, pero salta una prueba, salta una cuestión que tiene que absorberla un tipo de nulidad, tiene que fundamentarla oralmente. Ahí está la exigencia de estar preparado. Es por ello que la experiencia en juicios y el conocimiento del derecho permite al abogado salir de situaciones embarazosas. Lo dijimos, si bien muchas veces los abogados solemos confiarnos y preferimos ir empapándonos de ciertos detalles del caso a medida que el juicio avanza, no es prudente tomar esa actitud. Dani, ¿cómo va? Lo más atinado es comenzar el juicio con todos los deberes hechos, leer el expediente en su totalidad antes de la primera audiencia, contar con proyectos escritos de los interrogatorios para todos los testigos, tener un bosquejo lo más preciso posible de aclaración que se aconsejará al cliente, e incluso tener listos los trazos del alegato final. El alegato final, yo creo que cuando uno inicia el juicio podés tener algún tipo de idea o una frase que leíste en algún libro o algo así que decís, esta la quiero llevar al alegato final, pero también se va construyendo un poco en el transcurso del juicio, el alegato final, ¿no? Porque a veces yo teníamos un alegato preparado, pero el alegato final siempre surge. Cuando escuchás al fiscal dando su alegato, ahí vos vas rediseñando también tu alegato final porque tenés que atacar cuestiones que el fiscal los expuso y quizás no están en tu representación. Lo más atinado es comenzar el juicio con todos los deberes hechos, leer el expediente de totalidad antes de la primera audiencia, contar con los proyectos, escrito de interrogatorio para los testigos, tener un bosquejo lo más preciso posible que aconseja al cliente, incluso tener listos los trazos del alegato final. Yo leí esto, perdón. Muchas veces eso no es posible, por ejemplo, cuando se contratan con poco tiempo de antelación. Otra cosa que pasa es que a veces agarramos juicios, hay abogados, hay letrados que agarran defensas y después en la parte del juicio nos anima a llevar el juicio. Y agarran pensando confiados en que la instrucción va a lograr un sobrecimiento y la verdad les muestra otra cosa y renuncian en tema de juicio. Ahí cuando viene a ver que yo ahí agarro la causa, tiene que haber dos factores. Primero, bueno, depende de la fecha de inicio y de agenda, y después también que me seduzca, que me interese el caso, ¿no? A mí Vargas me llegó así, Vargas me llegó a la elevación al juicio y fue un caso que me interesó llevarlo. Tal vez resulte más útil encarar la preparación de un debate oral desde el punto de vista negativo, esto es, teniendo presente qué es lo que no hay que hacer durante el juicio. Aunque parezca extraño, es preciso recordar que el abogado nunca debe anticipar al cliente un resultado favorable. Discuto tanto con esto, porque estoy de acuerdo, pero muchos abogados a veces, para ganar al cliente y marketingamente aseguran resultados, uno es prudente. Cuando viene a ver, le digo, a ver, vos quedate tranquilo que yo voy a ir por tu inocencia, aunque me cueste lo que me cueste, ¿no? El estrés me tenga que costar. Pero no te puedo asegurar un resultado en entrada porque el juicio es juicio. Obviamente que te doy la seguridad de que no va a faltar ninguna estrategia y que vamos a estar con todo el equipo preparado para defenderte y tenga que parar con quien sea. Bueno, la posibilidad de perder debe ser presentada siempre como cierta, concreta, hasta que se quiere como una sorpresa posible que nos puede deparar la sentencia. Ningún caso está ganado de antemano. Puede estar perdido, pero no ganado. Para ganar es preciso llevar a cabo una adecuada labor en el juicio y contar con la suerte de que el tribunal nos dé la razón. Porque muchas veces tenemos la razón, pero el tribunal puede ser que no la dé. Ese es el mejor mensaje que podemos transmitir a nuestro cliente. Punto B. No es bueno depender de la improvisación ni la memoria, aun cuando uno considere con la habilidad suficiente para interrogar a cualquier testigo y recordar todos los argumentos que utilizará en el alegato. Es prudente contar con un plan para cada contingencia procesal y en lo posible con un plan escrito, aunque más no sea que trazos generales. Punto C. No hay que tomar decisiones en situaciones de vértigo o apuro, si se tiene seguridad de lo que de verdad está ocurriendo y de las implicancias procesales de diferentes alternativas. Desistimiento de prueba, admisión de incorporación por lectura, nueva prueba ordenada durante el juicio, una ampliación de la indagatoria dictada en el oficio, suelen ser contingencias usuales que ameritan tomar decisiones rápidas
muchas veces surgidos por la vorágine impuesta por alguna parte o por el propio tribunal. En esos casos, si no estamos seguros de la decisión a adoptar, es preferible pedir un cuarto intermedio, y si nos deniegan, habrá que oponerse a la medida que se trate y eventualmente interponer reposición o reserva, como quiera llamarlo, en ambos casos argumentando que para tomar decisión necesitamos contar con la producción de un acto futuro. De ese modo tendremos una salida elegante sin confesar abiertamente nuestra confusión. Sí, el libro es Manual del Abogado Defensor de Silvestroni. Ahora estamos casi a la mitad del libro, llegamos al juicio, pero está bueno porque te arranca desde la entrevista, arranca un poco así. Yo tengo escrito un libro, mucho más resumido que este libro, que me falta, en el día fui a ver una editorial nueva, porque lo dejé el año pasado, empecé a escribir, lo dejé colgado, que le voy a agregar el último caso que tuvimos, y algunas cositas más nuevas que tuvimos este mes, y lo quiero ya llevar a publicar, así que se lo voy a contar. Pero este Silvestroni es un librazo. Otra cuestión, punto D, muy buena esto, sobre las incorporaciones por lectura. Esto es buenísimo. La defensa debe estar siempre atenta a no admitirlas hasta tanto tenga seguridad de que la prueba incorporada no tendrá ninguna implicancia cargosa. Si bien la incorporación por lectura de prueba se decide al final de la recepción de la testimonial y de forma previa al alegato, en ocasiones suele ocurrir que durante alguna audiencia intermedia del juicio, gracias, bueno, en el último juicio que tuvimos, esto es parte del taller también, hubo una incorporación por lectura a la cual nosotros sentimos porque nos convenía, y el fiscal trató de alegar, el fiscal del juicio trató de alegar de que la defensa no había blanqueado esa prueba que fue incorporada de forma legal. Obviamente que eso no sirve punto a nosotros a favor porque estaba incorporada por lectura. Entonces, si el fiscal no lleva el control y no tiene en su cabeza o en su teoría de caso la prueba compañía que está acusando para acusar, y llegamos acá porque el fiscal así lo requirió, el juez le dio lugar, qué grave que estamos, ¿no? Que el fiscal incorporó por lectura cosas que no sabe que están. Esa fue una cuestión también planteada en el alegato final. Sobre las incorporaciones por lectura, ya lo leí, si bien la incorporación por lectura se decía al final, no es prudente tomar decisiones de este tipo sin evaluar la actualidad del cuadro probatorio. Muchas veces el desistimiento de un testigo y la incorporación por lectura de una pieza anterior no solo permite la acusación probar un elemento cargoso, sino que nos priva de la posibilidad de que ese testigo responda sobre circunstancias de descargo. Muy bien esto, ¿se entendió? Hola, Nicolás. Esto es, si vos incorporás por lectura, pedís incorporación por lectura a una pieza con la intencionalidad de que un testigo citado por la contraparte, por la parte nuestra, reconozca y hable o testifique sobre esa documental incorporada por lectura, si el testigo no se presenta y nosotros no desistimos de la incorporación por lectura, queda incorporada y la acusación la puede tomar igual para su carga. Aparte saben que la acusación, con tal de justificar el pedido de una pena, te arma lo que quiere, ¿viste? Por ello, no solo hay que prestar atención de no incorporar testimonios o informes que permitan a la otra parte acreditar extremos que aún no tiene probados, sino tener cuidado de no consentir el desistimiento de una declaración de un testigo que tiene información útil sobre hechos por lo que todavía no declaró y que pueden servir para contrarrestar algún punto favorable de la posición de la parte contraria. Vamos con el punto 2. Che, no estaría mal, es muy largo el capítulo. Después tenemos 2 puntos. Después hay una interrogatoria en el juicio oral. Me encanta. Vamos a hacer una cosa. Hoy voy a leer lo que queda de este punto. Perdón que estoy algo que estoy viendo. Me perdí, no. Hay un punto que perdón, que dos, cuestiones preliminares. Que se me desvió la hoja, ya voy, Perdón la gente de YouTube. Esto ya lo leí, cuestionar bien, bueno. Acá está, listo, acá está, perdón, me había perdido. Bueno, punto 2,
denominadas cuestiones preliminares. Las cuestiones preliminares. Cuando arranca un juicio, un debate oral, lo primero que se va a hablar, en una que se invita a las partes y todo, si hay cuestiones preliminares que las partes quieran plantear. Y ahí también es un tema que es muy estratégico. Es muy estratégico porque también a veces, yo en el último juicio oral que tuvimos, tenía cuestiones preliminares para plantear en cuanto el fiscal, un montón de incongruencias, un montón de arbitrariedad que habían pasado en la etapa intermedia y previa al juicio, no solamente con la defensa, sino con la defensa anterior. Y lo voy a plantear. Pero en un momento digo, pará, porque también puedo ver cómo se desarrollan las primeras audiencias, si bien en un juicio muy complicado, una imputación muy jodida. Yo quería ver, porque digo, ¿es necesario plantearlo ahora o puedo plantear una nulidad a los finales del juicio si en caso se complique? Porque yo estaba muy seguro de ir al juicio, pero también uno tiene que saber que la seguridad de uno no tiene que enceguecer, que si hay riesgos procesales, si hay una imputación, como son de una imputación tan complicada como la que teníamos en el foro federal, hay que ser inteligente. Y nos salió bien la jugada, porque dijimos, vamos, pará, me junté con los chicos, digo, a ver, yo pienso esto, pienso que si planteamos una cuestión preliminar ahora, vamos a mostrar una carta que sucedió previo al juicio de que puede condicionar la mentalidad de vuestra señoría, del juez. Y a la vez, si no la presento la carta, es una posibilidad que se pierde, pero, ahora, Celeste, pero si no vamos, guardemos la cartita, vamos a ver cómo se desarrollan las primeras audiencias del juicio, que toda la jornada ya con las 2 o 3 primeras te das cuenta, no con el resultado, pero sí te das cuenta por dónde vas. Y como vi que íbamos por una línea segura, digo, no, lo dejamos ahí, entonces no lo planteamos. Y ahí también es una decisión a tomar, ¿no? Porque tengo el fundamento para plantearlo, pero ¿me conviene plantearlo ahora? Bueno, las denominadas cuestiones preliminares. Esperen que se ve un cartelito. Ahí está. Acompáñame, que me voy a servir un vaso de agua mientras me quede seco. Y ya que estamos, voy a bajar la cortina. Así, todo abierto. Perdón, ya terminamos. Vaso de agua. ¿Quién está ahí? Cele, volvimos a la lectura, Cele, ¿viste? Ahí estamos, volvemos. Ahí estamos. Bueno. Los ordenamientos, estamos en el punto 2, página 218. Las denominadas cuestiones preliminares. Los ordenamientos procesales regulan la posibilidad de efectuar planteos preliminares al inicio del debate oral. Así, por ejemplo, el Código Procesal de la Nación regula las cuestiones preliminares en los artículos 376 y 377, y el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires en el artículo 356 y de la Ciudad en el 228. Es preciso conocer en detalle cada una de las disposiciones para saber no solo qué cuestiones pueden plantearse, sino también qué cuestiones no pueden ser planteadas con posterioridad si se deja pasar esta etapa. Buena cursada, Celes. Una de las declaraciones estratégicas importantes debe tomar el defensor al comienzo del juicio, justo lo que hablamos recién. Es qué cuestiones preliminares planteará y qué cuestiones de las que podrá meditar un planteo preliminar serán dejadas para el alegato final. Exactamente. Exactamente, pero es lo que estábamos hablando recién. Los alegatos para ponderar la conveniencia de llevar a cabo un planteo preliminar o varios son los que detallamos a continuación. A. Posibilidad de éxito. Teniendo en cuenta, 1. Los elementos incorporados hasta el momento del expediente, muchas veces ciertas cuestiones pueden plantearse con mayor eficacia hacia el final del juicio, luego de probados ciertos extremos, o por el contrario, el transcurso del juicio y la incorporación de cierta prueba puede frustrar definitivamente el planteo. 2. El criterio del tribunal y sobre todo el pronóstico que se tenga respecto de su voluntad para seguir adelante o sacarse el caso de encima lo antes posible. Y C, o 3, el grado de preparación de la otra parte y el pronóstico de cuánta mayor preparación y ventaja puede adquirir para rebatir la cuestión al momento del alegato final. Y 4, el grado de preparación propia.
Importante, ¿no? Ser autocrítico y saber si estamos preparados para ir a la cancha, para salir a la cancha. B. Evitar que un planteo ulterior sea calificado de tardío. Si existe ese riesgo, un recurso interesante para evitarlo es anticipar al inicio que se efectúa el planteo al final, en razón de que su resolución exige la producción de cierta prueba que solo puede ocurrir durante el debate. De este modo, el planteo es oportuno y ningún tipo de preclusión se nos podrá invocar. Hola, Jimé. C. Importancia es que el planteo pueda tener para introducir el expediente y el ánimo de los jueces. Una tesitura favorable a nuestra posición que pueda prender e ir creciendo y incrementándose en dicho ánimo a lo largo del juicio. D. Como contracara del argumento anterior, es indispensable evaluar la desventaja que pueda acarrear el hecho de anticipar argumentos, por sobre todo la posibilidad de introducirlos sorpresivamente al alegato final. El Código Procesal Penal de Provincia de Buenos Aires, al comienzo del juicio, las partes deben presentar los lineamientos sobre los que basarán su posición. Como en el Código Procesal de la Nación no está previsto este instituto, el planteamiento se determina en cuestiones preliminares, puede servir como sustituto cuando ello es necesario. Los lineamientos iniciales en el debate en Provincia de Buenos Aires uno tiene que darlos, que va a decir la promesa de lo que va a traer en juicio. Por eso hay que ser muy cauto con la promesa de no querer seducir y después si son funcionarios judiciales. A ver, un defensor juvenil también puede ser un abogado privado, no funcionario judicial. Pero de Estado, perdón, porque esto después lo escuchan en YouTube y dice, ¿qué está hablando este tipo? Porque me están preguntando acá en el chat. Bueno, punto 3 y último por hoy, porque después viene el contrainterrogatorio que lo quiero leer aparte, más tranquilo, y arrancar, que el vivo arranque esa lectura. Así que vamos a leer este último punto, que es el punto 3, página 219, que es la declaración del imputado en el juicio oral. Eso es algo muy... Bueno, acá en el juicio de Maradona estamos viendo que, siendo uno de los imputados de profesión médica, está bueno que él pueda, en cada tanto, no en cada prueba, pero sí, ir declarando, porque son cuestiones muy técnicas, muy médicas, que es necesario que también el conocimiento especial que tiene el imputado pueda también hacer su descargo sobre cuestiones que cargan contra él. Después, yo en el último juicio hicimos declarar 3 veces. Una al principio, en la apertura del debate. Otra lo hice declarar en una, no recuerdo si la tercera o cuarta jornada, después de la producción de pruebas, que me pareció pertinente que él pase a explicar algunas documentales, algunas cuestiones que habíamos acompañado por lectura. Y lo último fue en las palabras finales. Que es una declaración corta, pero creo que fue importante que se haga escuchar. Pues también el Estado tiene que saber también, ¿no? Diciendo, yo estoy acá y confío en su inocencia, señor juez, pero también quiero que sepan que estuve 2 años y 4 meses en prisión preventiva. En prisión preventiva haciendo reclamos y quejas que fueron desoídas. Y hoy estoy acá y quiero que me escuchen. Y si tienen que escuchar, me van a escuchar a veces que tienen que escucharme. Porque cuando hubo que hacer bajar el martillo para licitar la prisión preventiva, no hubo mucha reflexión tampoco ahí. Entonces, me perdí. Vamos a ver los supuestos que hay para declarar el imputado. El punto A. Si yo lo leí, perdón, estoy quemado ya. La opción de declararlo ante el juicio solo tiene sentido procesal si en la medida que resulte necesario utilizar la declaración para controvertir la carga de prueba. Si existe la posibilidad de refutarla en función de propia debilidad o de prueba de descargo, la declaración es, en principio, superflua o incluso peligrosa, porque podría aportar la hipótesis incriminante elementos de lo que carece. Está bien. Y una declaración del imputado del juicio no es ir a alegar, no es hacer un alegato. Es
una aclaratoria, lo que sea, hay que ser muy, en ese sentido, hay que ser muy cuidadoso, porque uno cree, no, es inocente, lo vas a declarar, aunque sea inocente tu asistido, ya lo dije en una oportunidad de esto, hay que evaluar si es necesario que declare. Porque a veces la fiscalía, la acusación, el arbitrario, el que tiene el poder, el que quiere mandar en cana, cualquier palabra que vos uses, si en vez de tomar en cuenta todo lo que dijiste, hablaste 1 hora 45, pero si solo le sirvió 1 minuto y medio para encargarte de decir no, porque él dijo que estuvo en el lugar de la fecha, ellos van a tomar lo que sea para justificar, porque esto tienen que saberlo. La naturaleza acusatoria, no importa si es sistema mixto, inquisitivo, federal, provinciano, chaqueño, bonaerense, Tierra del Fuego, el humano es el mismo. Y el humano, ayer escucharon al fiscal del caso Agostín hablar, lo escucharon. Lo escucharon. No acepto ningún tipo de autocrítica. Pará, hermano, ¿quién sos? ¿Quién sos? Para no hacer ningún tipo de autocrítica. Pero cualquiera, el juez de la corte puede tener el momento de mirarse. Yo creo que ni un juez de la corte americana tiene el tupé de decir que no tenga autocrítica. Entonces, ahí vimos de que eso que el fiscal tiene toda la de ganar porque está hablando, él tiene el rol de acusar el que asesinó a esta chica, a esta pobre chica. Y aún así tiene para ganarse los aplausos, porque sería el valiente, y se ganó no sé si el odio de gran parte de la sociedad, porque demuestran lo que es. Imagínense, si así es el fiscal hablando de la víctima, lo que puede ser un fiscal cuando tiene que acusar al que está señalado con la suciedad de ser culpable, con la carga esa. Si así es con la representación de la víctima, no me quiero imaginar cómo es con los imputados. No lo conozco, nunca litigué, pero me encantaría que pueda hacerlo. Pero bueno, no te enojes, Gabriel. No te enojes. Bueno, vamos al punto B, que me perdí, ¿no? Punto B. Listo. Si se opta por declarar, la siguiente decisión de importancia es el momento oportuno para hacerlo. El Código Procesal Penal de la Nación, imbuido en rasgos decisivamente inquisitivos, coloca temporalmente la declaración del imputado como el primer acto posterior de la lectura del requerimiento de elevación a juicio. El Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires y el Código Procesal de la Ciudad no toman en cuenta a la declaración del imputado como un acto procesal indispensable para el avance del juicio. Ello es una mera opción de la defensa. Y las veces, también a diferencia que tiene, que en la Provincia de Buenos Aires podemos declarar las veces que querramos, por más que nos quieran poner el límite, así lo dice el Código. El Código Procesal Penal de la Nación, la decisión de postergar la declaración se ve condicionada por una práctica perversa de algunos tribunales, que consiste en lo siguiente: dado que el artículo 378, párrafo 2, dispone que en el caso de la negativa de declarar o contradicción, se deberá leer la declaración prestada en instrucción, suele ocurrir que si el imputado manifiesta su deseo de declarar en esta etapa ulterior, el tribunal considera que hizo el uso derecho de negarse a declarar y en consecuencia ordena la lectura de declaración anterior, con lo cual, aunque luego sea retractada, podría ser valorada como elemento de convicción. El procedimiento respetuoso del derecho de defensa es diferir la decisión sobre que se incorpora o no la declaración anterior al momento en que el imputado defina de forma definitiva si declara o no declara. Esa decisión la podés tomar previamente al juicio, pero a veces puede pasar que uno, no, yo estoy preparado porque quiero decir, entran al debate, viene el público sentado, los tres jueces en el sillón allá, supremos en el estamo, el fiscal que se puso un traje lindo de Armani ese día, y todo el escenario puede llevarte a inhibirte o a sentir seguridad, porque ahí la voz defensor, no solamente es abogado defensor, sino también que es coach a veces, porque a veces tenés que incentivar y también decirle con lo que se va a encontrar en el juicio, en la sala, para que no se sorprenda, sino que sepa que va a estar y que no se asuste si pasa tal cosa, que es parte del juego. Entonces, seguimos. Punto C de la declaración del imputado en el juicio. Ya se hizo referencia a las ventajas y desventajas de una u otra opción. Declarar de entrada apareja el riesgo de 1. Hacerlo a ciegas, o sea, sin conocimiento de la prueba que luego se incorpora en el debate. 2. Innecesariamente porque puede ocurrir que la prueba producida en el juicio baste para desacreditar la imputación. 3.
reconocer hechos que de otro modo el fiscal no comparte la oportunidad de contrarrestarla. Perdón, brindar a la contraparte, perdón, me salté un reclón, perdón, vamos otra vez. 3. Reconocer hechos que de otro modo el fiscal no habría podido probar en el juicio. 4. Anticipar la estrategia y brindar a la contraparte la oportunidad de contrarrestarla. Ese punto a mí nunca me cerró mucho ese punto a mí. Porque esto de mostrar, cuando hay una defensa segura y hay una arbitrariedad de parte de la fiscalía, te muestro las cartas y te las peleo ahora y después también. De todos modos, estas ventajas pueden convertirse. Perdón. Hay un capicúa, dice, de todos modos, estas ventajas pueden obtenerse de otro modo como, por ejemplo, mediante planteos preliminares que veladamente importen un adelanto alegato o la oportunidad del artículo 354, sí, está bien, esto que decíamos antes de no hacer un adelanto del alegato final, está bien. Bueno, punto D, el anteúltimo, ya terminamos, termino esto por un puntito y corto, que ya tengo que entrar en calor para jugar el partidito. Los lunes hacemos fulito mixto. Punto D. La declaración de ser previamente ensayada, tanto en su estructura general como en sus detalles, es común encontrarse con clientes que son muy malos declarantes. Y como esto pasa muchísimo. Yo cuando, a veces, antes, en instrucción también, cuando tengo un cliente, un defendido, hay un defendido que tiene un nivel intelectual de que poder defenderse, de poder, y ahí hay de cliente que decís, no es que subestimo, pero prefiero, porque si uno hace la prueba, yo le digo, escúchame, listo, olvídate que soy Gabriel, que soy Roldán, que soy tu defensor. Ahora soy el fiscal. Ya sé que no es lo mismo ser un fiscal, pero voy a ser el fiscal y lo apuro un poco. Lo apuras un poco y cuando se contradice, si no, mirá, mejor hagamos silencio, no porque seas culpable, sino porque tu forma de declarar no va a sumar. Entonces, prefiero una ocasión espontánea, escrita, ratificarla y vemos la forma en que lo hacemos. O lo guardamos para el alegato final, que lo digo yo. Pero bueno, vamos. La declaración debe ser previamente ensayada, tanto en su estructura general como en sus detalles. Es común encontrarse con clientes que son muy malos declarantes y con muchos que se caen solos antes de que comience a realizar las preguntas. Las preguntas y respuestas más probables también deben ser practicadas. Bajamos un cambio, volver despacio, me estoy acelerando, me conozco. Aunque ya hemos visto, Supra 3, que preverlas todas es prácticamente imposible. Es bueno contar con algunos salvoconductos para que el cliente, en situaciones extremas, pueda eludir alguna pregunta. Ejemplo, a nuestro cliente le pregunta si conoce a determinada persona. Una respuesta afirmativa podría ser utilizada como prueba de cargo, pero como una negativa podría llevar a ser desmentida por una prueba ulterior. Como el imputado cuenta siempre con el derecho de negarse a responder alguna pregunta, en particular sin que ello haga presunción en su contra, podría eludir la respuesta con la mera invocación de ese derecho. Sin embargo, esa respuesta podría generar una predisposición adversa, la creencia de que se está ocultando algo. Un modo de que ello no ocurra es buscar una excusa para fundar el derecho a no responder. Por ejemplo, la previa negatoria de la prueba pedida sobre la actividad de esa persona o con algún hecho relacionado con esa persona, algún argumento falaz utilizado previamente por la Fiscalía que razonablemente permita suponer que cualquier respuesta a esa pregunta podría ser utilizada por la acusadora para construir otro argumento falaz. El libro es de Silvestroni, Manual del Abogado Defensor. Manual del Abogado Defensor. Vamos por la página 221. Último punto y terminamos. Punto E. La declaración del imputado puede ser utilizada para introducir una prueba tardía, por ejemplo, haciendo referencia a un hecho que luego nos permita pedir una prueba relacionada con él, o directamente aportando documentación en el acto de declaración. Está bien. No, Juanma, gracias a vos. Bueno, terminamos la lectura del día de hoy. Después sigue el interrogatorio en el juicio oral, el contrainterrogatorio, así que vamos a entretenernos con una lectura apartada de eso. Esto es la declaración del imputado. Le decía, siempre lo reitero, que hay que ser muy cuidadosos, porque a veces uno va confiado en la defensa, en la verdad, y después me puede salir un tiro por la culata. Yo he estado en un juicio hace un tiempo, que estaba para apertura damnificado, que una colega novata
hizo una creación espontánea y creo que fue una suerte de jugada diabólica que puede perjudicar. Sin reconocer el hecho, pero hay cuestiones que dejás servidas. Entonces, si vos dejás servidas, si no hay una prueba que acredite que tu cliente estuvo en la calle San Martín y Belgrano de Caseros esa noche, a las 22 horas, ¿para qué vas a hacer una declaración que dice, sí, es verdad que yo estuve en esa calle ese día, pero no estuve haciendo lo que usted dice, yo no hice tal cosa? Ya estás dejando por cierto y probado de que estuviste en la calle a las 22 horas en el hecho, Entonces ahí ya la fiscalía no tiene la preocupación de probar eso. Entonces hay que ver qué pruebas hay respaldatorias para ver si es necesario llevar eso a cabo. Bueno, gente, gracias. Me tomo un café y un descanso antes de jugar la pelota. Nos vemos en la próxima lectura. Acuérdense que hay inscripciones 2-3 días más, guardamos inscripciones para el taller que arranca el lunes que viene. Son 4 lunes, de 6 a 20 vamos a ver contradictorios a peritos, testigos. Pueden ser colegas o pueden ser estudiantes, no hay ningún drama. Yo para mí siempre digo que un estudiante que quiere ya aventurarse en la práctica real es una gran ventaja para el día de mañana, ya que las facultades no lo enseñan. Así que gracias, Jackson. Bueno, ahí estamos. Nos vemos la próxima. Adiós.